Estamos a viernes, la tradición en la tarde en 24 horas es hacer análisis de la semana bursátil. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro invitado, Roberto Moreno, de Apta Negocios, uno de los impulsores del análisis técnico en los mercados de nuestro país. Señor Moro, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, igual, encantado, por supuesto. Bueno, vamos con el primer titular, lectura de los datos de esta semana, de este IBEX en particular y bueno, también de los mercados europeos en general. Sí, bueno, es al final lo que nos da la misma sensación de indefinición que nos viene dejando las dos últimas semanas, ¿no? Porque, de hecho, con algunos tintes bajistas, pese a la jornada de ayer, por cuanto de los dos huecos que nos había dejado recientemente, uno al alza y otro a la baja, el que primero ha rellenado o cerrado ha sido el hueco alcista, con lo cual las sensaciones que deja no son muy positivas. Desde luego, sigue dejándonos la sensación de que es el peor índice en Europa y que hasta que no lo veamos claramente por encima de la zona de 7.650 y sobre todo de 8.000, no cabrá pensar en absoluto que va a tener un desempeño alcista, siguiendo además la estela del conjunto de los índices que están comparativamente hablando muy, muy por encima. ¿Y por qué ese comportamiento? ¿Por qué justo el selectivo español se comporta peor que el resto de los mercados europeos? ¿Tiene algo que ver con las consecuencias de la pandemia? Más que probablemente, ¿no? Aquí los datos macroeconómicos siguen siendo muy malos, sobre todo los datos de paro. Lo que se nos avecina es importante, porque comenzamos ya en breve, la semana que viene, comenzamos con la publicación de resultados trimestrales y semestrales. Vamos a ver cómo funcionan, pero en definitiva es que es muy complicado que el IBEX 35 lo haga bien en la medida en que prácticamente ninguno de sus componentes potentes está funcionando bien. Ahí tenemos a Telefónica, que incluso está perdiendo consistentemente el soporte que presenta en 4.30, es decir, lejos de presentar un aspecto alcista, está incluso perdiendo soportes. Toda la banca, absolutamente toda, y recordemos el peso específico que tiene la banca en el IBEX 35, toda la banca está de capa caída, no hay ni uno solo cuyo aspecto técnico invite a comprar. Inditex es el único que está aguantando, pero eso es lo más que podemos decir, que está aguantando. Repsol incluso está perdiendo también zonas de soporte, o al menos está, digamos, tonteando con ellas. El único de todos los grandes que sigue funcionando y muy bien es Iberdrola, pero no es suficiente para tirar del conjunto del mercado español. Sí, de hecho vemos que el semestre, bueno, nos dicen esto hace 7 o 8 meses ni nos lo creemos. El semestre ha acabado fatal, una bajada del 24% para el IBEX. La pregunta es, bueno, en lo que queda de año, ¿esto mejorará algo o teniendo en cuenta las olas, rebrotes, etcétera, no podemos hacer ninguna previsión? Pues esa es la gran pregunta y sobre todo lo triste es que el IBEX no haya sido capaz de seguir la estela, simplemente la estela del resto de índices importantes, porque, claro, ahora para mí la gran pregunta es, los Nasdaq, los índices tecnológicos en Estados Unidos, ahora mismo son los índices divergentes o, como siempre desde el año 2000, son los índices adelantados, líderes, pero sobre todo anticipadores de lo que va a suceder. Bueno, los Nasdaq llevan ya un mes en esa secuencia de volver a superar máximos históricos, ya lo han hecho en 2, 3 ocasiones, y en ese espacio de tiempo el S&P 500 lo más que ha conseguido es quedarse a un 8%, un 8,5%, de sus máximos históricos anteriores, ¿no? Con lo cual, digamos que la divergencia empieza a ser notable, pero también es verdad que si a mí me dicen hace 2 meses o concretamente a partir del 23 de marzo, que la recuperación iba a ser tan brutal en el conjunto de los índices, a excepción del IBEX, insisto, la verdad es que no me lo hubiera creído, sobre todo porque en países tan importantes como Estados Unidos y en cuanto a lo que es la evolución de la crisis sanitaria, es que siguen en picos, no se empieza a ver cuándo esto puede girar a la baja, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave absolutamente de todo, porque realmente esa es la pregunta del millón, la que usted me plantea, ¿no? Yo sigo creyendo que es difícil sostener estos niveles tan elevados en el conjunto de los índices y que estamos abocados a caer, pero no deja de ser más que un escenario, una sensación
de la que me desdiré a la voz de ya si realmente lo que hacen los índices es romper resistencias, por supuesto. Bueno, si les sirve de consuelo, hace un par de semanas, creo que en torno a un mes, otro analista nos decía un mensaje muy parecido, que era: esto está subiendo mucho, cuidado que en mes y medio nos vamos a encontrar con una recogida de beneficios. Bueno, ya lo veremos. Más preguntas. Inyección de liquidez del Banco Central Europeo, ese fondo de recuperación europea, veremos cuándo se hace efectivo. ¿Encontraremos también un aliciente para las bolsas o los inversores ya esto lo dan por amortizado? Yo creo que ese hasta ahora es el único gran aliciente que tienen las bolsas. Es decir, si ponemos en un lado de la balanza los motivos macroeconómicos para comprar bolsa, la verdad es que el único que funciona siguen siendo los manguerazos de liquidez por parte de los bancos centrales a la hora de inyectar absolutamente todo. Dentro de poco los bancos van a estar ofreciendo liquidez frente a cromos de la Liga Española de Fútbol. Es decir, absolutamente contra todo van a meter liquidez y realmente está funcionando. Ahora bien, como todos sabemos, eso va a tener consecuencias y lo que pasa es que quizá no sea ahora, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, pero que las va a tener es más que evidente. Caso Farmamar, ese medicamento contra el coronavirus, alianza con Corea del Sur, que nos dicen que hasta puede ser 2.800 veces más efectivo que el Remdesivir. Con la información que tenemos en este punto, ¿qué les decimos a los inversores particulares? Bueno, a ver, técnicamente no hay ningún inconveniente, por supuesto, para confiar en este título. Ha roto resistencias, lo ha hecho de una manera tremenda. Las siguientes se encuentran como poco €1 por encima, con lo cual yo creo que se puede seguir confiando. Ahora, debemos ser conscientes del tipo de títulos en el que nos encontramos y que cualquier comunicación de un ligero retroceso o de que los avances no son tan espectaculares como se presumían y van a hacer que caigan, retrocedan muy fuertemente, ¿no? Yo creo que cualquiera que quiera tomar posiciones en el momento actual debería observar un stop de pérdidas no por debajo de la zona de 8,60, que al fin y al cabo es el 50% de la tremenda vela blanca que ha dejado hoy, ¿no? Mientras eso lo podamos observar, perfecto, tiene todos los condicionantes para seguir subiendo, ¿no? Y sobre todo, Farmamar en detrimento de algunas otras que venían funcionando bien, como puede ser Reche Jufre o bueno, Robi y Almiral prácticamente no han tenido ninguna subida muy espectacular y a destacar también pues en la subida que tuvo ayer y anteayer Pfizer, que se ha sumado también a la carrera con avances significativos con respecto a la vacuna del COVID. Sí. Y un último mensaje para el pequeño inversor. Si tiene algo de ahorros, ¿qué le decimos? Una opción es: no mire usted absolutamente nada hasta dentro de 2 años y olvídese. Otra opción es: apueste por valores que vemos que han ido subiendo, por ejemplo, telecomunicaciones, generadores de contenido, etcétera, o quizás eso ya está muy saturado y es mejor apostar, pues yo qué sé, la banca y otros elementos que dice usted que en muchos casos están por debajo del valor en los libros. Sí, pero eso no tiene por qué ser indicativo de que ha llegado el momento de comprar y estamos hartos de comprobarlo a lo largo de la historia, ¿no? Farmacéuticas, el sector farmacéuticas puede seguir funcionando. Yo lo haría a través de ETFs, no en títulos concretos, precisamente para evitar esa tremenda volatilidad que existe en el momento actual. Pero en líneas generales, y al menos hasta que tengamos claro cuál puede ser el escenario, siquiera de corto plazo, ya no digo de medio y largo plazo, que eso es para nota ahora mismo, no, incluso el de corto plazo, yo preferiría aguantar todo esto en liquidez o hacer determinadas estrategias de pares, es decir, comprando fortaleza y vendiendo debilidad. Por ejemplo, una que puede seguir funcionando muy bien es comprar Eurostoxx 50 y vender IBEX 35. Por desgracia, no es que me guste plantear este tipo de estrategias, porque es apostar en contra del mercado español, pero la realidad es muy tozuda, ¿no? Y puede funcionar esa estrategia, pero en líneas generales, la liquidez ahora mismo yo considero que es una auténtica maravilla. Sí. Pues nos quedamos con esos mensajes. Roberto Moro, de Apta Negocios, muchas gracias por haber atendido a la llamada del canal 24 Horas. Muy buen fin de semana. A ustedes, encantado, cuídense. Fin de semana.